El futuro de México en un mundo polarizado. Nos da mucho gusto presentarles el siguiente panel de especialistas, titulado El futuro de México en un mundo polarizado, moderado por Julio Serrano. Demos la bienvenida, por favor, a Gerardo Esquivel, Ildefonso Guajardo y Luis de la Calle. Buenas tardes a todos y es un gusto tenerlos aquí con nosotros celebrando los 30 años de Actinver. El panel es un panel muy interesante con tres grandes panelistas que vamos a platicar sobre cuáles son los retos que presenta México para los próximos años. El panel lo tenemos dividido en tres secciones. Una de las secciones es cuál es el entorno mundial y cuáles son esas variables que pueden pegarle a México o beneficiar a México. El segundo es el panel de cuáles son los retos principales que tiene el país, cuál es el reto de negociar y enfrentar a Donald Trump y firmar un TEMEC. También hay una parte muy interesante de qué tenemos que hacer para que nuestro país vuelva a crecer a tasas aceleradas, que hace muchos años que no lo hace. Y luego vienen temas interesantes, y aquí tenemos también a Gerardo, que una de las preguntas va a ser de Banco de México, ¿qué debe de hacer Banco de México, si seguir a la Reserva Federal o no? Y finalmente es cómo promover las inversiones en el país, cómo promover inversiones extranjeras, nacionales, en proyectos prioritarios para México. Y no solo eso, sino cómo hacerle para que haya cada vez más empresas y que las empresas que ya existen crezcan. Y finalmente hay una parte donde también quiero platicar, y hace un momento también lo platicaba con un amigo mío de muchos años. La Bolsa Mexicana de Valores presenta una subvaluación muy relevante hoy, y nada más se los comento, en múltiplos, en términos de evaluación, estamos por abajo de pandemia. En pandemia el múltiplo era mayor, la evaluación de la Bolsa Mexicana era mayor que hoy, y hoy hay empresas muy buenas como las que vimos el día de hoy y otras más que están en el mercado, ¿no? Y finalmente va a haber conclusiones, va a haber preguntas a cada expositor. Tenemos unos minutos y de ahí vamos a continuar con esta plática. Y a mí me gustaría empezar por el entorno mundial. ¿Qué estamos viviendo? Y a mí me gustaría en esta preguntarle a Luis, ¿qué está pasando en el mundo? El orden mundial ya cambió. ¿Cuál es tu punto de vista y qué es en lo que los mexicanos debemos de fijarnos? Sí, muchas gracias a Julio por la invitación, Héctor, a Actinver. Me encanta estar de regreso aquí con ustedes. También un privilegio compartir el panel con Ildefonso y Gerardo Esquivel. Aquí había en la pantalla que ustedes no ven las instrucciones para el panel y decía cambio en el orden cambio en el mundo. La pregunta me hace Julio, 2 minutos por exponente. Entonces, miren, lo que yo les puedo decir es lo siguiente. El mundo está enfrentando fenómenos que tienen profundas implicaciones y que pueden ser tremendamente positivos para México si sabemos aprovecharlos. Pero en México siempre nos estamos viendo el ombligo y no vemos lo que pasa afuera. El primer cambio más importante es el envejecimiento acelerado de las principales economías del mundo. La economía mexicana tiene ahí una ventaja tremendamente grande de tener una población relativamente más joven que Europa, que Asia, que Canadá, y somos parte de América del Norte, que tiene una demografía relativamente favorable. Ese cambio es una oportunidad tremenda y un desafío monumental, porque para que seamos un país viable, con las transformaciones demográficas, México necesita multiplicar su productividad varias veces en los próximos 20 años. El segundo cambio que estamos viendo, que también es revolucionario, es un cambio tecnológico.
O sea, hay una aceleración del cambio tecnológico y aquellos que no estén dispuestos a asumir esa revolución tecnológica se van a quedar rezagados. El que más interés debería tener en asumir la revolución tecnológica es el país más joven de los grandes bloques, ¿no? Entonces ahí México estamos en pañales en materia tecnológica, pero con una posibilidad tremendamente grande de competir. Y tercer elemento, y con esto se acaban mis 2 minutos, estamos en la definición, el gran debate del siglo XXI va a ser si el modelo del capitalismo descentralizado acaba ganando el debate o el modelo del capitalismo centralizado acaba ganando el debate. Y ese debate, que es un debate político, está íntimamente ligado con el primero, porque la innovación, por más que ustedes van a escuchar una cosa distinta al rato, es un fenómeno descentralizado. Y entonces México tiene que pensar si quiere ser una economía de mercado descentralizada y por lo tanto congruente con una democracia liberal, o una economía centralizada donde vamos a acabar no pudiendo abrazar la innovación tecnológica y vamos a desperdiciar la ventaja demográfica. Muchas gracias. Y ahora le preguntaría a Ildefonso la misma pregunta. Bueno, para no repetirnos, Luis habla de oportunidades aprovechables. Yo voy a remarcar un par de retos graves. El primero es un reto de gobernanza. No creo que en la historia de nuestra generación, y me refiero a nuestra generación, aquellos que nacimos todavía en la década de los 50, hayamos tenido un momento de mayor fragilidad en la historia del mundo. Los sistemas políticos han llegado a un deterioro amplio y están teniendo resultados electorales prácticamente imprevisibles, generando una consecuencia de liderazgos de poca confiabilidad en la gobernanza global. Si a eso le agregamos el práctico inutilidad e inoperabilidad del sistema multilateral, y entendamos por qué para México el sistema multilateral global es importante. Porque en un mundo que durante mucho tiempo estuvo dominado por la fuerza del más grande, lo único que permitió hacer balances para que un país como México negociara un tratado de libre comercio con un vecino gigante es precisamente las reglas establecidas en la multilateralidad. Hoy Naciones Unidas, hoy OMC, hoy la mayor parte de los organismos que garantizan el equilibrio entre las naciones se encuentran en un punto realmente de deterioro y de decline absoluto. Si a esto le agregamos el resultado electoral reciente en Estados Unidos y declaraciones como cambiarle el nombre al Golfo de México y retomar el Canal de Panamá, deberíamos de estar seriamente preocupados. Pero al mismo tiempo, para no dejar el optimismo, como lo hace Luis, yo les diría que para poder empezar a pensar en relanzar el sistema de gobernanza global, necesitamos tocar un punto bajo. Y creo que no estamos lejos de encontrar ese punto bajo en los próximos 4 años. Muchas gracias. Gerardo. Muchas gracias, Julio. Bueno, en primer lugar, agradecer a Actinver la invitación, a Héctor, a Julio y a todos ustedes por estar aquí. Y un saludo a mis compañeros de panel. Es siempre un gusto compartir mesas con ustedes. Yo entraría al tema de la pregunta, que es los cambios en la geopolítica, diciendo que son... Julio en su introducción dijo, el mundo ya cambió. Yo diría, el mundo está cambiando. El mundo está cambiando y yo creo que un punto clave en este giro que dio el mundo ocurrió con la crisis financiera global de 2008-2009. Porque ahí empezó un fenómeno que todavía estamos viviendo, que es el malestar con la globalización como la conocíamos hasta entonces. Ahí empezó el malestar en algunos países avanzados, Estados Unidos, el movimiento We Are the 99%, en el Reino Unido, el malestar con lo que existía y por eso se salieron del acuerdo con Europa, con el resto de Europa. En otros países el ascenso de líderes, digamos, no mainstream, digamos, no de la corriente dominante.
en varios países que eran críticos de la globalización. Pero ese fenómeno además se vio acentuado con la pandemia. La pandemia que rompió las cadenas globales de valor, que exhibió la vulnerabilidad de las economías del mundo, la dependencia que teníamos de la producción, por ejemplo, de semiconductores en una sola región del mundo, y luego la invasión de Rusia a Ucrania. Todo eso cambió nuestro panorama y cambió la geopolítica, y lo que está en disputa hoy en día es quién es la hegemonía mundial hacia adelante, hacia lo que sigue. Y ahí Estados Unidos evidentemente está dando la batalla, y la va a dar, evidentemente contra China sobre todo. Y nosotros tenemos una posición geográfica, pero también ciertas características de la economía que nos hacen ser potencialmente beneficiarios de este proceso y de este fenómeno, que es la relocalización de actividades que ya está en marcha, que seguirá en marcha, que es un fenómeno que durará años, como duró años la inversión de los países avanzados hacia los países asiáticos. Parte de eso se tendrá que revertir, y México está muy bien posicionado, no solo porque geográficamente estamos en una posición favorable, tenemos acuerdos de libre comercio, como ya se sabe, con muchas regiones en el mundo, y tenemos cosas que de repente no valoramos lo suficiente. México es uno de los 4 países de América Latina que tiene el grado de inversión, y eso hace que México sea un lugar atractivo para la relocalización de actividades, y yo en ese sentido estoy muy optimista todavía de que la relocalización puede tener efectos muy benéficos para la economía mexicana si tomamos medidas adecuadas y si logramos mantener, sobre todo, y fortalecer nuestra relación con los otros 2 países de Norteamérica. Gracias. Sí, muchas gracias. Y ahora voy a empezar con la pregunta. Esta pregunta es la pregunta del día y del año. Voy a empezar con Ildefonso, que ya tuvo la experiencia hace unos años de renegociar el antiguo NAFTA y a hoy TEMEC. Y entonces la pregunta es, ¿cómo negociar con Trump? ¿Qué futuro tiene el TEMEC? Ya vimos que la negociación pues ya empezó, ¿no? Ya Estados Unidos ya empezó a negociar el TEMEC. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer una comparación de qué significa Trump 2.0 con Trump 1.0. Yo creo que el primer elemento diferencial es que cuando llegamos apenas una semana después de que tomó posesión en el 2017, porque le urgía hacerle cambios al tratado, nos encontramos con un gabinete que era una mezcla entre personajes con experiencia, republicanos moderados, el jefe de asesores del presidente, el general, era una persona bastante centrada. Se trajeron de Wall Street al Chief Economic Advisor de la Casa Blanca. Entonces teníamos aliados importantes que podían ayudar, los famosos adultos en el cuarto, a mejorar un poco el proceso de toma de decisiones. En esta ocasión la primera diferencia es que el gabinete se compone de seguidores leales, prácticamente todos ellos de carreras empresariales, digamos, no por ser en ningún momento despectivo de ello, pero no con carreras en política pública o en decisiones de política pública, y la mayor parte de ellos comprometidos. De hecho, regresa como jefe o como asesor en jefe en materia de comercio exterior a Peter Navarro, quien estuvo en la cárcel por haberlo defendido y no haber colaborado con el Congreso en el tema de la toma del Congreso. Entonces, sí vamos a tener una dificultad mayor al no tener elementos de influencia que podían moderar el proceso de toma de decisiones. El otro elemento es que nos encontramos a un presidente, Donald Trump, un tanto ya más mesiánico. El Guardian de Londres toma el titular haciendo la cita de su discurso: Dios me permitió vivir porque tengo que hacer América grande nuevamente. Una cita de ese tamaño nos indica el nivel de autopercepción y de posición y relevancia que pretende tener en la historia. Entonces estamos frente a un personaje que su perfil psicológico es el mismo, pero que sus acciones van a ser acentuadas. ¿Qué podemos leer en estas horas a partir de la toma de protesta?
Primero, yo desde antes estaba apostando apuestas doble contra sencillo. Qué lástima que no me apostaron, pero hubiera ganado algo de lana. Que no iba a salir con aranceles en el discurso de toma de protesta. Obviamente, el anuncio de declarar las organizaciones criminales mexicanas como terroristas es un anuncio también fuerte, que tiene muchas implicaciones y que también tiene su lado de consecuencias que hay que observarlas desde el punto de vista de operabilidad del sistema financiero. Pero regresando al tema, cuando estaba firmando los decretos presidenciales se le hizo una pregunta. Un reportero le dice, ¿y los aranceles o tarifas contra México y Canadá? Donald Trump se le dificulta evadir una pregunta, generalmente contesta todo lo que le preguntan y dice, vendrán en el 1 de febrero. Sin embargo, si sigue uno las declaraciones posteriores, eso fue cambiando. Después dijo, estamos evaluando, y finalmente ya declaró que el 1 de febrero habrá aranceles contra China adicionales de 10% como castigo a la producción de precursores de fentanilo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que él mismo llega y cae en cuenta que disparar la pistolita arancelaria contra sus vecinos de manera anticipada no es necesariamente la mejor estrategia. La tiene que seguir usando como una amenaza en el proceso. Y esto lo cierro, no sé si vieron ayer que hoy ya apareció en la versión impresa, el Wall Street Journal sube un artículo ayer donde la típica información que la respalda con declaraciones de senadores republicanos, donde dice Donald Trump quiere anticipar y acelerar el proceso de revisión del TEMEC. Como ustedes saben, está previsto para el 2026. Yo creo que al final del día, eso es lo que está detrás de toda esta serie de declaraciones. No lo hizo ya en la primera parte de esta historia. Cuando él llega a la silla presidencial en el 2017, a la semana pidió que fueran representantes de Canadá y de México. Y lo que quería era anticipar anuncios de que había llegado una resolución fast track en donde iba a hacer cambios a los acuerdos automotrices del tratado inicial. Eran tan nuevos en la Casa Blanca que se les olvidó consultar con los abogados y se les olvidó que la autoridad para negociar es una autoridad delegada por el Congreso y no pueden hacerle un solo cambio al tratado si no es autorizado por el Congreso. Pero además cometió un error adicional. Un día que no tenía nada que hacer a las 6 de la mañana, estábamos allá, Videgaray y yo en Washington, y estábamos en la oficina de Kushner y dejamos los teléfonos en la caja de seguridad y estábamos discutiendo el evento que quería Trump al 30 de enero y le llamamos a la jefa de asesores de Trudeau para decirle, oye, ¿ya están listos? Y ella pregunta, ¿is still the meeting going on? O sea, todavía está largo. Y luego, ¿por qué no? Dice, ¿no vieron el tweet que acaba de poner Trump? Ni Kushner lo había visto porque habíamos dejado los teléfonos. Y el tuit era, Peña, si vas a venir a Washington, ven dispuesto a pagar por el muro fronterizo. Pues eso, gracias a Dios, nos permitió cancelar la reunión y empezar a hacer del tiempo el mejor aliado estratégico para el proceso de negociación. En resumen, sin duda le urge iniciar porque sabe que su mandato termina en 4 años. Y si empieza el proceso de adecuaciones en el 26, no va a poder él presumir resultados antes de la conclusión de su mandato. Entonces, 2 elementos. Seguirá presionando y amenazando con aranceles para adelantar las fechas. Y segundo, el gobierno de México debió haber aprovechado desde el momento de su elección hasta hoy para haber desarrollado un plan por el interés de México, no por el interés de Washington, para avanzar en el combate al crimen organizado, el manejo del tema migratorio y el combate a la producción de fentanilo. No podemos darnos el lujo de no llegar con una buena carta de presentación. Yo lo dejo aquí porque acordamos darle 2 tandas a estos 8 minutos. Bueno, ahora Gerardo, ¿cuál es tu punto de vista? A ver, yo en general coincido con lo que dice Ildefonso. Yo también soy de los que, y lo estuve escribiendo reiteradamente, que yo no creía en las amenazas de Trump de poner aranceles generalizados al menos, el primer día de su gobierno, como no ocurrió.
También creo que no van a ocurrir el 1 de febrero, porque como ya lo describió Ildefonso, fue una respuesta a bote pronto en una cosa que no estaba prevista. Es decir, no era un tema que tuviera en su agenda en ese momento. Entonces yo creo que eso no va a ocurrir. Sí creo también que hay un interés por negociar, y negociar en 3 dimensiones, como ya se sabe: migración, seguridad y la parte económica. Y en la parte económica, yo creo que ahí puede haber una gran coincidencia de intereses entre México y Estados Unidos. De hecho, puede ser que a nosotros nos convenga que se adelante la negociación del TEMEC, porque lo peor que puede pasarle como resultado del TEMEC es la incertidumbre en las que podría tenernos Trump todo este tiempo, con amenazas recurrentes e imprevisibles, en fin. Pero si empezamos la negociación y se resuelve favorablemente un acuerdo para todos, pues creo que eso sería lo mejor que pudiéramos tener hacia adelante. Ahora, ¿en qué estamos pensando? Bueno, yo estoy pensando en particular en que México podría avanzar en una negociación o poner en la mesa una discusión en la cual prácticamente nos volvamos una unión aduanera, una situación en la cual, que es un paso más allá del acuerdo de libre comercio, que es empezar a tener políticas arancelarias comunes. Y no para proteger a la región contra cualquier parte del mundo, no para ponerle aranceles a Europa, no para ponerle aranceles a América Latina, sí para pensar en quizá aranceles estratégicos contra algunas importaciones provenientes de Asia, muy específicas. Cosa que ya hace Estados Unidos, cosa que ya hace Canadá, y que en todo caso sería cosa de sumarnos. Y entonces sí poder fortalecer incluso la integración de las cadenas de valor en Norteamérica. Entonces yo veo esto incluso como una oportunidad, y debemos tener presente otro elemento que es de carácter político de Estados Unidos. Ya describía Ildefonso el proceso que tiene que seguirse, y no olvidemos que en 2 años habrá elecciones para el Congreso de Estados Unidos, y los republicanos ganaron, pero no por un amplio margen, el Congreso. Y como suele ocurrir, las elecciones de medio término suele haber una parte de voto de castigo, por las razones que sean. Y si eso ocurre, podría ser que perdiera el control del Congreso en 2 años, en menos de 2 años, las elecciones en el próximo año ya. Entonces, dado eso, yo entiendo que a Trump efectivamente le interesa acelerar el proceso para que pueda asegurarse que pase, para que pueda decir que es la negociación que él hizo, para que pueda decir a qué obligó en sus términos a los países a acordar hacia adelante. Pero yo sí creo que existe una oportunidad, una ventana de oportunidad para que nosotros en particular pudiéramos salir fortalecidos de este proceso. Porque si nosotros ponemos en la mesa una postura como esta que les digo, en la que pudiéramos empezar a adoptar políticas comunes, pues también puede ser en beneficio del país. Hay unos tipos de productos en particular en los cuales los países asiáticos tienen una ventaja comparativa, pero quizá no es una ventaja comparativa derivada de una mayor productividad, puede ser derivada de la existencia de subsidios, también la excesiva capacidad productiva que tienen en algunos países, etcétera. Y que en ese caso, si nosotros pudiéramos empezar a diseñar y delinear políticas comunes con el resto de los países de Norteamérica, pudiéramos terminar fortaleciendo la integración de las cadenas de valor, en donde nosotros pudiéramos tener un rol preponderante. Todo el tema de la creación de una industria de semiconductores en Norteamérica, pues México y Canadá tienen un papel muy importante que jugar. Y ahí nosotros, insisto, en esta discusión geopolítica, pienso yo que tenemos ese espacio. Claro que eso puede implicar una discusión en las otras 2 dimensiones que en las que Trump tiene preocupación, que es en migración y seguridad. La parte de seguridad, pues también veo que puede haber oportunidades, de hecho, porque el país, como se sabe, pues tenemos un problema muy serio, y ahí el acceso a la información, la colaboración, etcétera, yo no lo veo como algo problemático, de hecho lo veo como algo positivo para el país. Y en el tema de migratorio, a lo mejor ese es más complejo, pero también recordemos una cosa: Trump, con toda su retórica, es el presidente norteamericano de los últimos 30 años que ha repatriado a menos mexicanos. Los presidentes que más mexicanos repatriaron fueron Clinton, Bush padre y Obama. Y Trump, con toda su retórica antimexicana, no fue el presidente que más mexicanos repatrió. Entonces, también hay que distinguir eso,
¿no? Una cosa es la retórica y otra cosa es lo que empieza a ocurrir en la práctica. Y en ese sentido yo creo que podemos lidiar con Trump. Ya lidiamos una vez con Trump y yo creo que hay espacio para lidiar ahora hacia adelante en una forma en la que terminemos beneficiándonos los 3 países de la región y en particular México. Gracias. Luis, tú fuiste un jugador clave en la implementación del Tratado de Libre Comercio a principios de los 90. ¿Qué ves hoy? ¿Qué habría que hacer? Bueno, primero, totalmente de acuerdo con lo que han dicho Ildefonso y Gerardo. El reto que implica para México Donald Trump hay que tomarlo muy en serio. O sea, no se puede minimizar la dificultad que implica tener a Donald Trump de presidente en Estados Unidos, pero debemos tener una reacción a ese reto estratégica y no reactiva. A Donald Trump hay que leerlo y no escucharlo. Cuando estaba diciendo él en la televisión el 1 de febrero el 25%, al mismo tiempo la Casa Blanca estaba emitiendo las instrucciones al gabinete en materia de política comercial y en ellas decía que le hicieran un reporte y le presentaran el reporte para esos aranceles el 1 de abril. Y eso no quiere decir que el 1 de abril vaya a haber aranceles, sino que ese día le entregan el reporte a Trump. Entonces te vas con la finta y es mejor lean, no escuchen, ¿no? Segunda cosa, si nosotros hacemos una prospectiva y pensamos que Estados Unidos va a cerrar relativamente su economía en los próximos 5 años, se puede apostar hoy a que la va a cerrar con Canadá y con México menos que con el resto del mundo. Y que por lo tanto, el cierre parcial que pueda tener Estados Unidos sobre su economía, en caso que lo haga, no estoy diciendo que lo deseemos que lo haga, pero si lo hace, la preferencia de México y Canadá va a acabar siendo más alta que la que tenemos hoy. Tercera idea, que creo que es la más importante. La suerte que tenga México en este proceso con Donald Trump dependerá mucho más de lo que México haga internamente a de lo que Trump decida en la Casa Blanca. Entonces, México tiene que tomar decisiones muy importantes en el ámbito económico, en el ámbito de seguridad, en el ámbito del Estado de Derecho, etcétera. Si nos equivocamos en esas, vamos a poner a la economía mexicana en una situación de vulnerabilidad y nos va a ir muy mal, sobre todo si Trump toma decisiones muy contrarias a México. Pero si tomamos las decisiones correctas en México y nos volvemos un lugar súper atractivo para hacer negocios con México, para invertir en México, para coproducir con México, vamos a tener un cabildeo en Estados Unidos a favor de México que hace prácticamente imposible para el presidente Trump ir en contra de México. Entonces, el mejor cabildeo que puede hacer México es hacer las cosas bien aquí. Y última idea, en términos de aranceles. Trump ha mencionado aranceles muchas veces y muchas veces menciona aranceles que son muy distintos. Y México tiene que tener para cada tipo de arancel que Donald Trump propone una estrategia con una visión siempre de largo plazo. Entonces, propuso aranceles en materia de fentanilo y migración de 25%. Ahí hay 3 preguntas muy sencillas. La primera, ¿México y Canadá van a hacer cosas en migración o fentanilo, sí o no? Segunda pregunta, ¿lo que hagamos es suficiente para convencer a Donald Trump? Tercera pregunta, ¿es un arancel creíble? Pues la respuesta es, vamos a hacer cosas en fentanilo y migración. Trump va a acabar poniéndose la medalla, ¿no? Y ese arancel no es creíble. Porque Estados Unidos no puede ponerle un arancel única y exclusivamente a sus principales socios comerciales y a sus principales proveedores. O sea, si Estados Unidos va a poner aranceles, se los va a poner a muchos otros, y a México y a Canadá quizá menos. Segundo tipo de arancel, que ya Gerardo habló un poquito de esto, los aranceles con respecto a China. Si Estados Unidos le pone aranceles a China, nos hace más competitivos a nosotros.
Pero si Estados Unidos empieza a interpretar que México es usado como una plataforma para exportar a China, entonces lo que necesita México es un sistema de inteligencia para saber qué están invirtiendo los chinos en México, de dónde se proveen, qué hacen y cómo exportan a Estados Unidos. Y compartir esa información con el gobierno de Estados Unidos para que en los sectores sensibles podamos tomar decisiones conjuntas sobre si queremos promover un tipo de inversión o no. En el neto, entre más amenaza o más aranceles se impongan con respecto a China, México es más competitivo, no menos. Tercer tipo de arancel, este es el más peligroso. El generalizado. El que dice Trump, le voy a poner 10% a todas las importaciones del mundo para sustituir la recaudación de impuestos sobre la renta. Bueno, ahí tiene él varios problemas. Uno, los números no dan. Las importaciones como proporción del PIB en Estados Unidos son 13%. Si le pusiera 10% a todas las importaciones y los precios subieran 10%, recaudaría 1.3% del PIB. La recaudación de impuestos sobre la renta en Estados Unidos es 16% del PIB. No te da. Ahora, si los precios suben 10%, Donald Trump pierde la elección intermedia. Si los precios no suben 10% porque acabamos compartiendo el pago del impuesto, entonces no recauda. Segunda idea en este arancel. El capítulo 10 del TEMEC dice que cuando Estados Unidos toma salvaguardias globales, tiene que eximir a México y a Canadá de ellas. Si no nos exime, nos tiene que compensar. Y si no nos compensa, podemos tomar represalias. Entonces, si Donald Trump se va por un arancel de 10%, México y Canadá tienen que dejar muy claro que vamos a tomar represalias, no con el objetivo de imponer represalias, sino con el objetivo de que nos eximan. Y entonces lo más probable que suceda es que a México y a Canadá o no nos ponga el 10, sino nos ponga uno menor, ojalá 0, o excluya a los sectores más importantes de la economía mexicana, porque México, por ejemplo, nuestra participación de mercado en la importación de autopartes en Estados Unidos en 2024 fue 42%. Entonces, si tú le pones 10% al 42% de las autopartes que tú usas para fabricar coches en Ohio y en Michigan, haces totalmente no competitivas a las empresas de Estados Unidos. Entonces, cuando lo empiezas a ver así, dices, ¿sabes qué? México tiene quizás ciertas herramientas para poder enfrentar de una manera estratégica, no reactiva, no de bote pronto, las amenazas de Donald Trump, que hay que tomar en serio, pero que al final del día lo que más importe es lo que hagamos internamente nosotros para hacer de México una economía competitiva. Muchas gracias. Y Ildefonso. Déjame, porque habíamos quedado en 4 minutos, ¿no? Déjame. Es un negociador, ahí lo pueden ver. Déjame retomar un poco lo que dijiste, porque cuando nos tocó la ministerial de París de la OECD, Lighthizer en ese mayo del 18 quería a fuerzas que anunciáramos el cierre del capítulo automotriz. Y como castigo por no haber accedido a ello, nos impuso los aranceles de acero del 25% a Canadá y a México. Una locura porque somos deficitarios en materia de acero. Y yo le dije, pues haz lo que tengas que hacer. Pero el tratado original y el actual preserva nuestro derecho a contestar. Y en función de la contestación, los acereros mexicanos estaban muy enojados y querían que yo contestara con aranceles a acero americano. Y les dije, no, vamos a contestar en aranceles de los productos de los distritos republicanos que más le duelan al Congreso y a la Casa Blanca. Y le pusimos aranceles a la carne de puerco, le pusimos aranceles a los quesos, le pusimos aranceles a una serie de productos que al día siguiente los tenían ya hartos las llamadas de los diputados y senadores de los distritos republicanos de los que les habíamos impuesto aranceles. A las 2 semanas Lighthizer ya me estaba buscando para ver cómo resolvíamos el problema. O sea, esa es una muestra que lo comprobamos en la administración Trump, que nos da el actual tratado que preservó el derecho a poder contestar claramente esa disposición.
Y sí me gustaría hacer una reflexión con lo que dijo nuestro amigo Esquivel, porque lo que él dice es algo increíblemente sensato. Si Estados Unidos quiere que nosotros sigamos la guerra arancelaria contra China, en la mesa debemos de decirles, encantados, pero creemos una unión aduanera. Crear una unión aduanera significa que Estados Unidos está dispuesto a ceder a una organización de América del Norte su política comercial. ¿Saben cuándo va a pasar eso? Nunca. Pero no está mal que lo pongamos en la mesa. Pero la presión va a ser tremenda para que nos pongamos a mano con los aranceles. Y ahí la respuesta tiene que ser muy clara. Los temas que enunciamos en la relación con Trump, más allá de narcotráfico, crimen organizado, uno de los más importantes es definir qué relación quiere México con China. Y en esa definición hay 3 puntos básicos. El primero, no es entendible que estamos a punto de licitar el tema de la nube o del Big Data y el gobierno de México acaba de cambiar el esquema de licitación para hacer posible que empresas chinas participen en la licitación. Eso es inentendible. ¿Cómo le dices a tu socio estratégico más importante que vas a dejar entrar a América del Norte la posibilidad de que una empresa china tenga acceso a la información de la nube? Segundo, no podemos dejarlos entrar a proyectos logísticos estratégicos. No podemos dejarlos entrar a la minería de minerales estratégicos. Entonces, lo que inició la administración Biden, mandando a Yeltsin a México a tener un acuerdo sobre las áreas restringidas de inversión, tiene que ser una realidad inmediata. Segundo, ¿qué inversión china es permisible? Toda aquella que cumpla con nuestras leyes y que cumpla con nuestros acuerdos internacionales. No tenemos por qué hacer una discriminación cuando hoy la inversión china en Canadá y en Estados Unidos es mayor por mucho que la inversión china que tenemos en México. Y por último, el tema arancelario. En el tema arancelario estoy de acuerdo. No podemos dejar que una empresa como BYD entre a México y pretenda crear una planta desde México para exportar a Estados Unidos, beneficiándose de tarifa nacional más favorecida, dándole la vuelta a la tasa arancelaria de Estados Unidos. Esos esquemas deben ser claramente establecidos como negativos. Pero hay muchos campos, como lo dijo bien Esquivel, en materia de inversión, donde no se logró traer a América del Norte áreas estratégicas de valor. Y ahí tenemos que hacer un tema de integración para, de manera inteligente, no a través de aranceles, crear lo que necesitamos crear en América del Norte. Entonces, con China debemos tener claridad, pero no tenemos obligación de seguir a pie juntillas, la guerra arancelaria que hoy tiene Estados Unidos con China. Gracias, Ildefonso. Y nos quedan pocos minutos y me gustaría preguntarte a ti, Gerardo, ¿qué necesita el país para que crezca más? Está el tema de tasas de Banjico, inversión extranjera, proyectos prioritarios. ¿Qué necesita México para que retomemos las tasas de crecimiento que vimos tener hace 20 y tantos años? A ver, yo empezaría diciendo sobre la política monetaria una cosa, porque la pregunta que nos plantean aquí es si debe seguir a la FED o hasta dónde. Nada más decir que no podemos seguir a la FED en lo que sigue hacia adelante, porque estamos en posturas muy distintas. México está en una posición muy restrictiva en este momento, con una tasa de interés, como se sabe, de 10%, que es, comparado con la tasa de inflación que se espera en los próximos 12 meses, es una tasa de interés real de 6% por lo menos. Y es una tasa que es muy elevada para que muchos proyectos productivos no sean suficientemente rentables. Entonces es una tasa restrictiva, muy por encima de la que define el Banco de México como su tasa neutral. Y está así porque todavía estamos con una inflación por encima del objetivo, pero no estamos con una inflación muy por encima del objetivo ya.
Entonces, hacia adelante, en los siguientes meses, yo creo que la tasa de interés va a empezar a bajar y eso va a ayudar de alguna manera a reducir el costo del financiamiento y puede ser positivo para el crecimiento, aunque no es el objetivo del Banco de México, pero sí creo que hay un espacio que la Fed no necesariamente tiene por otras razones. Primero, porque está mucho más cerca de su objetivo, porque la economía de Estados Unidos está mucho más creciendo mucho más activamente que la mexicana, y tercero, porque ellos también tienen una incertidumbre respecto a lo que va a pasar con los precios por el tema de Trump. Entonces, la Fed tiene menos margen que México y ahí creo que hay un espacio para hacer, pero eso es respecto a la política monetaria. Respecto a otras cosas, pues en realidad lo que tendríamos que hacer es no haber hecho cosas que hicimos. Estas cosas que pasaron recientemente, que a mí me parecen simplemente una equivocación rotunda de haber iniciado una administración con un par de reformas que yo creo que son muy costosas, que son la reforma judicial y la eliminación de los órganos autónomos, son dos cosas que van en sentido contrario a lo que habría que hacer. Porque no solo es que no se está avanzando en la dirección correcta en términos de asegurar que haya disponibilidad de energía barata y limpia, que haya disponibilidad de agua, que haya seguridad, que son las cosas que tendríamos que estar haciendo, sino que además de eso se fue en sentido contrario al entrar a una reforma judicial del tipo de la que estamos entrando, que lo que hace, como todos sabemos, es poner en riesgo la independencia del Poder Judicial, que es posiblemente un resultado posible del proceso como está definido, que va a encarecer muchas cosas hacia adelante. Entre privados se puede resolver mediante el arbitraje o mediación, etcétera, pero aún así hay un gran riesgo para muchas cosas y un gran costo de muchos tipos de transaccional, digamos, que va a tener que ocurrir hacia adelante. Y luego la eliminación de los órganos autónomos tampoco ayuda. Entonces, en lugar de avanzar en la dirección correcta, hicimos estas modificaciones institucionales que yo creo que afectan el ánimo, el entorno de inversión, y yo creo que eso va a perjudicar el crecimiento, al menos este año. Pero bueno, tenemos eso por un lado, pero lo que sí todavía podríamos hacer, y ahí el Plan México de alguna manera es una señal positiva hacia adelante, es la idea de que el sector privado tiene que ser un actor preponderante en el crecimiento económico, que se hayan retomado ciertas visiones de política industrial que se habían abandonado un poco, que se establezca el objetivo de ciertos sectores a desarrollar. Todo eso me parece que puede ser positivo, pero insisto, nada de eso va a tener sentido si no logramos avanzar en la provisión de insumos clave para la industria que está y que pretende venir y expandirse en México, que es el acceso a energía limpia y barata, el acceso al agua, el acceso al capital humano. Son cosas, el acceso al gas, por cierto, también es clave. Todo eso son elementos que tendríamos que estar trabajando para poder realmente potenciar la inversión, y la inversión es lo que va a traer el crecimiento. Eso lo sabemos desde hace mucho, y si no hacemos cosas que favorezcan el entorno de inversión, simplemente no vamos a crecer a los ritmos que necesitamos hacia adelante. Sí, muchas gracias. Ildefonso, tu punto de vista. O sea, creo que un factor fundamental para el tema de las tasas es obviamente la recuperación de la confianza. Si seguimos alimentando los temas de incertidumbre, como lo dijo mi amigo Esquivel, vamos a tener la necesidad de seguir dando un premio, obviamente, a la posibilidad de captación de ahorros en México. Por otra parte, sí, dado un poco los tiempos, tratando de tocar todos tus temas aquí, yo creo que una de las cosas más importantes para darle certidumbre al mercado financiero, pues es la certidumbre jurídica, ¿no? Y si no tenemos una idea clara de a dónde nos va a conducir, como ya se dijo, la reforma judicial, pues vamos a seguir teniendo todos estos problemas derivados. Uno de los grandes temas para la modernización de la economía mexicana ha sido la erradicación del capitalismo de cuates, lo que en inglés se llama crony capitalism, ¿no? Y lamentablemente el sexenio de López Obrador no combatió al capitalismo de cuates, lo redujo a un número selecto
mayormente diferenciado, que se ha preocupado más por la salvación de sus activos que por el beneficio y el desarrollo futuro del país. Y en ese sentido, lo que mejor puede ayudar al sector financiero y a instituciones con el posicionamiento y credibilidad de Actinver es que realmente avancemos en esa capacidad de credibilidad y certidumbre que nos permita el poder darle los mejores premios a las mejores capacidades. Y en ese sentido, es desilusionante ver el esfuerzo que nos tomó construir a la Comisión Federal de Competencia Económica a través de las últimas 2 décadas para que de un plumazo la desapareciera. Creo que nunca entendieron cuál era el trabajo de la Comisión, y el trabajo de la Comisión era fundamentalmente en el terreno de decir, aquellos mexicanos que tengan las mejores capacidades y las mayores capacidades de producir, son los que deben de ser más remunerados por los mercados, no aquellos que tengan las conexiones o las dávidas del poder. En ese sentido, creo que necesitamos seguir presionando para que el Estado mexicano compense la cultura del esfuerzo y se aleje cada vez más de la cultura del privilegio, que hoy más que nunca ha regresado a los peores momentos de la historia de México. Gracias. Luis, contigo vamos a cerrar este panel. Ya en algunas ocasiones me he sentado contigo y con algunos inversionistas extranjeros a platicar de las perspectivas del país. ¿Qué puntos de vista tienes de cómo acelerar el crecimiento en México? Si en la economía mexicana tuviéramos un porcentaje de inversión sobre PIB de 25% durante 4 o 5 años seguidos, empezaríamos a crecer al 4 o 5%. En 2023 y 2024 tuvimos 25%. Y el Plan México que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, se impone a sí mismo un reto monumental, porque dice que vamos a mantener el 25%. El plan C, por cierto, es totalmente incongruente con ese 25%. Y no solamente vamos a mantener 25%, sino que lo vamos a subir a 28% en 2030. Cuando tú lees criterios de política económica que presentó la Secretaría de Hacienda el 15 de noviembre al Congreso de la Unión, allí vienen los pronósticos del gobierno para los próximos años, y la Secretaría de Hacienda dice que en 2030 la inversión pública será 2% del PIB. Si tú quieres tener 30% del PIB de inversión total y el gobierno solamente va a poner 2%, necesitas 28% de inversión privada. El promedio de los últimos 25 años de la inversión privada sobre PIB es 18.5%. Entonces, Claudia Sheinbaum está diciendo, el futuro de mi sexenio depende de que el sector privado incremente en 10 puntos porcentuales sus niveles de inversión, que es un crecimiento de más del 50% de la inversión privada. Oye, es un documento revolucionario cuando lo piensas de esa manera. Se habrá dando cuenta de los 2 documentos leídos juntos y la implicación que tiene sobre los volúmenes de inversión. La intuición es la correcta. O sea, hay condiciones internas de fortaleza del mercado interno y condiciones externas de las que platicamos hace rato, los 3 de nosotros, que permiten que México tuviera esos niveles de inversión. Pero esos niveles de inversión requieren de un régimen de certidumbre que permita que se impulse esa inversión. Y la única manera de mandar una señal de que vamos a tener un ambiente propicio a esa inversión es que en las reformas secundarias que se van a presentar el 1 de febrero en materia energética, en materia de los órganos reguladores, se muestre una voluntad de congruencia entre el objetivo del 30% de inversión sobre el PIB con los instrumentos que tiene
el gobierno para generar un ambiente positivo a la inversión. Si hacemos eso, regresando al punto original, nos va a ir bien con Donald Trump. O sea, el hecho de que tengamos ahora el desafío de Donald Trump, que se añade a los desafíos internos que tenemos en México, es una oportunidad, porque le da el suficiente espacio político a la presidenta para decir, en vista del reto que implica Donald Trump, tengo que ser más ambiciosa en lo que voy a hacer en México, y lo voy a hacer de esta manera, porque es lo que me va a permitir llegar al 30% de inversión, y si llegas al 30% de la inversión, la economía mexicana despega. O sea, no crece al 4 o 5, crece al 5 o 6% por año y transformas al país. Entonces, Claudia Sheinbaum asumió una responsabilidad histórica al aceptar el plan C, pero tiene una oportunidad también histórica de enderezar un poco el camino para generar las condiciones que permitan altos volúmenes de inversión. Cuando uno dice estas cosas, la gente dice, oye, pero estás haciendo el argumento racional. Ese es el argumento que tenemos que hacer. Y en México tenemos que hacer el argumento racional de la posibilidad de crecimiento que tiene el país en Washington, y también lo tenemos que hacer en Palacio Nacional. Ok, pues muchas gracias, Luis, Gerardo y Ildefonso. Muchísimas gracias por haber compartido el día de hoy estas ideas con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes.